Ven, hermano, comamos. Las palabras seductoras de Irina resonaron en mi mente. En ese momento, me di cuenta de la precaria situación en la que estaba. Irina estaba sentada en mi regazo con la pierna cruzada alrededor de mi cintura como si quisiera fusionar nuestros dos cuerpos. Nuestras narices estaban probablemente a menos de 2 pulgadas de distancia, y nuestros cuerpos cálidos se derritieron en el frío. Pero el verdadero peligro era Irina, tu cuello. La sangre en mis ojos latía salvajemente mientras miraba con avidez los hombros expuestos de Irina. Debido a su crujiente elección de ropa de dormir, todo, desde el cuello hasta su seno, estaba completamente expuesto para mi placer visual. Oh, qué dulce sería morder esa piel suave, qué delicioso sería probar sus fluidos cálidos, qué intoxicante sería mi experiencia. Todo estaba horneado en mis instintos vampíricos. Quería chupar todo lo que estaba dentro del cuerpo de esta mujer. Y lo único real que me detuvo fue el hecho de que todavía tenía 25 años de lógica humana en mi mente. No quería lastimar a Irina. Incluso si fuera para satisfacer mi hambre vampírica. Sintiendo mi renuencia, Irina sonrió y dijo: Ah, ¿cómo podría olvidarlo? Esta es la primera vez que comes como vampiro, ¿verdad? Sí, intenté beber sangre expirada en el hospital, pero todo lo que obtuve fue un mal sabor de boca. Desde entonces, no había tenido un bocado de comida o incluso una gota de sangre. Sorprendentemente, no sentí hambre durante mi ayuno. Hasta ahora, por supuesto. No necesita preocuparse por mí, hermano. Irina levantó las uñas largas y limpias y se rascó suavemente profundamente en el hombro izquierdo. Casi al instante, un aroma embriagador derritió mis sentidos. Se sintió como los agradables vientos después de una tormenta de nieve de una noche donde tanto la vida como el hielo se mezclaron para crear una sinfonía de invierno. El olor dichoso de las hojas de té se elabora suavemente con el agua de una fuente termal. No era como algo que había experimentado antes. Pero una cosa era segura, era mucho más atractivo que cualquier alimento, bebida o perfume que alguna vez oliera. Como estaba aturdido por el aroma de la sangre de Irina, la herida en su hombro ya se había regenerado a su estado original. Ahora eres un vampiro, hermano. Sanamos rápidamente y nuestra sangre se repone instantáneamente. No tiene que preocuparse por nada y dejar que sus instintos hagan el trabajo. Irina jugó con la gota de sangre colgando de su uña y la levantó hacia mi boca. Para el ojo exterior, probablemente era lo más desagradable que una persona podía hacerle a otra. Sin embargo, para mis ojos hambrientos, esa gota de sangre era más dulce que todos los dulces del mundo combinados. Abrí la boca y lentamente saqué la lengua para recibir esa gota de sangre de Irina. Pero como estaba a solo 1 centímetro de distancia. No, Irina se rió entre dientes y arrojó esa sola gota de sangre en su propia boca. Si lo desea, tómelo de la fuente. Usted intimida. Jeje, la chica de cabello blanco se sonrojó pero no se molestó en replicar. En cambio, me trajo su hombro blanco lechoso a la boca y me susurró: No tienes que apresurarte, tenemos toda la noche. Sí, sí, lo hacemos. Como una presa que se había roto, mi último sentido del razonamiento humano fue arrojado por la ventana. Envolví mis manos alrededor de la espalda de Irina, una en el coxis y la otra debajo de los omóplatos. Mientras tiraba a la chica tan profundamente en mi cuerpo que podía sentir su roce de caja torácica contra el mío, sentí que mi mente consciente se desmayaba cuando los instintos primarios de un vampiro se hicieron cargo. Y con mis colmillos afilados, la mordí. Ah, un gemido, no, un gemido, escapó de la boca de Irina. No podía decirlo porque no estaba mirando su expresión y, sinceramente, no estaba en el estado para hacer nada al respecto. Incluso si mi hermana pequeña se sintiera incómoda, dudo que pueda parar ahora. Especialmente desde que el primer sabor de su sangre decadente entró en mi boca. ¿Qué es esto? Estaba claramente sentado en una habitación en medio de la tierra más septentrional antes del Ártico, entonces, ¿por qué estaba tan caliente? Se sentía como si me hubieran transportado a un lugar de fantasía donde el clima hacía que mi núcleo interno hormigueara con calor. Desde las puntas de mis dedos hasta los confines internos de mis órganos. Todo comenzó a calentarse. Y eso fue solo el comienzo. Cuando la sangre de Irina se lavó en mi lengua, mi cara se enrojeció al instante de alegría. ¿Qué fue lo mejor en un día cálido cuando todo se hormigueó dentro de tu cuerpo? Una tina dulce de helado, por supuesto. Eso fue lo mejor que pude describir mi primera impresión de la sangre impía de Irina. Su sangre sabía a helado puro de vainilla de Madagascar.
No demasiado dulce, pero al mismo tiempo, lo suficientemente encantador como para que uno venga por más. Diablos, no importaba si era más dulce que el caramelo, el chocolate, el jarabe de arce y el azúcar puro combinados. Tal sabor celestial solo hizo que uno anhelara más. ¿Cómo podría algo saber tan bien? Pero justo cuando pensaba que la sangre de Irina no podía mejorar. Ah, gemí internamente. La única razón por la que no expresé mi éxtasis fue porque no quería soltar mis colmillos mordiendo la carne flexible de Irina. Y honestamente, debería ser aplaudido por mantener mis sentidos. El sabor de la sangre de Irina fue una cosa, pero los efectos se deslizaron por mi garganta y en mi sistema interno, esa fue una sensación que nunca había experimentado en toda mi vida. El calor en mi núcleo se mezcló con la dulzura de la sangre tentadora de Irina. Ambos factores prepararon un cóctel de placer que llegó a cada rincón de mi cuerpo de vampiro. Desde la punta de mi cabeza hasta los dedos de los pies. Sentí una descarga eléctrica pulsar todo mi ser. Mi ritmo cardíaco fue elevado, mis impulsos primarios aumentaron y eventualmente, mi mente se desvaneció. Finalmente dejé ir la última apariencia de razón en mi conciencia y permití que mi cuerpo hiciera el trabajo. Y honestamente, no podía recordar lo que sucedió después. Todo lo que podía sentir era ola tras ola de placer, viniendo del adormecimiento de mi boca al núcleo de mi existencia. Todo fue tan intoxicante. Hermano, Irina. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que mi mente se desmayó. A medida que la niebla se despejaba, podía escuchar la voz etérea de mi hermana pequeña cada vez más fuerte. Finalmente, me di cuenta de que todavía estábamos en su habitación. Parecía que ese momento había durado para siempre, pero en realidad, habían pasado menos de 10 minutos desde que comencé a alimentarme. Lo que es más atroz fue la posición en la que estábamos Irina y yo. Mientras estaba en mi trance, aparentemente empujé a mi hermana pequeña sobre la cama y seguí chupando la sangre residual que quedaba en su cuello. Parecía que mis impulsos vampiros eran demasiado fuertes y cuando les permití que se apoderaran de mí, seguían queriendo más, y finalmente terminaron en mí empujando a Irina por la fuerza. Lo siento, no quise hacerlo. No, es normal, Irina sacudió la cabeza con la misma sonrisa cálida que me mostraría, y solo a mí. Levantó su mano blanca como la nieve sobre mi cabeza, evitando que me alejara y me acariciara suavemente el cuello. Acabas de convertirte en un vampiro. Es normal que te pierdas en tus impulsos. De hecho, les sucede a los vampiros que también viven miles de años. Es algo a lo que tendrás que acostumbrarte. ¿Es así? Sí, los fascinantes ojos grises de Irina me dieron un firme asentimiento de aprobación antes de decir. Pero aún así, realmente bebiste mucha de mi sangre. ¿Era tan delicioso? No mentías cuando dijiste que la sangre es lo más embriagador del mundo. Nunca he probado algo como tu sangre. No creo que vuelva a comer alimentos para humanos nuevamente. ¿En serio? ¿Mi sangre es realmente tan agradable? Irina pensó por un momento antes de que su rostro pensante se iluminara rápidamente con un sonido eureka. Sonriendo como una niña traviesa lista para hacer una broma a sus padres, Irina sostuvo la nuca con los dos brazos y levantó la cara hacia la mía. Y antes de que pudiera hacer algo, sus labios pasaron junto a los míos mientras su lengua lamía los rastros de sangre que quedaba en mi boca. No es agradable, sin embargo. Irina, ¿no soy tu hermano? Entonces, ¿cómo pudiste besarme así? Eso no fue un beso, Irina se lamió los labios y se rió entre dientes. Y además, escuché que los hermanos humanos se besan todo el tiempo. Tal vez cuando eran niños. Nadie se besa cuando son adultos. Jeje, ¿no estoy recuperando el tiempo perdido? Esperé 15 años por esto, después de todo. Si ella lo puso así. Lo que sea. No es que me importara el beso de Irina de todos modos. Y además, si ella era mi hermana o amante, no importaba. Todo lo que era importante para mí era que protegiera a esta adorable criatura que estaba debajo de mí. Afortunadamente, no tuve que pensar demasiado en eso, ya que Irina cambió rápidamente el tema. Hermano, me siento débil. Oh. Te chupé demasiada sangre. Lo siento, no quise, no, está bien. Irina me tranquilizó apresuradamente. Sin embargo, perdí algo de sangre y tengo hambre. Me pregunto si hay un vampiro cerca del que podría chupar un poco de sangre. Me di cuenta de la estratagema de Irina en ese mismo momento.
Mientras frenaba mi risa, rápidamente me bajé de mi posición montada y comencé a desabrocharme el pijama de seda que llevaba. Como chico, no tenía vergüenza de ir en topless. Además, dado que Irina me dio tanta sangre, era apropiado devolver el favor. Hermano, ¿has crecido de nuevo? Lo hice. Ahora que ella lo mencionó, realmente aumenté de tamaño. Antes de girar, estaba flaco y tenía unos 1,7 metros de altura. Sin embargo, ahora mis músculos se estaban definiendo lentamente y mi altura había aumentado a 1,85 metros. Irina mencionó que continuaría creciendo hasta alcanzar mi tamaño real, pero ya soy más alto y más robusto que la mayoría de los hombres adultos. Dado el tamaño de mi padre, supongo que no debería sorprenderme. Aún así, fue interesante ver cuál sería mi altura final y mi masa muscular. Te ves delicioso. Irina, que parecía estar aturdida, finalmente salió de ella antes de mostrarme sus colmillos. Por un momento allí, sentí que era un simple conejo parado frente a un lobo hambriento. Sin mencionar que ya estaba acorralado en su guarida sin ningún lugar para correr. Lo siento, no puedo contenerme más. Ignorando mi aprensión, Irina inmediatamente me montó una vez más, y esta vez, yo fui la que estaba siendo empujada hacia abajo. Sus ojos grises se volvieron instantáneamente rojos como la sangre, y sus colmillos vampiros sobresalieron como dos colmillos de elefante. Ah, no hay nada que pueda hacer. Estaba a punto de ser comido. Gracias por la comida. En el momento en que el colmillo de Irina se hundió en mi carne, una nueva ola de placer golpeó mis sentidos. No fue tan intenso como el momento en que le chupé la sangre, pero fue una euforía que no podía igualarse con los sentidos humanos. Finalmente entendí por qué a los vampiros les encantaba chupar sangre tanto. Para no quedarse atrás, agarré el vampiro chupador encima de mí por el trasero y la empujé más profundamente en mi cuerpo. Y al mismo tiempo, mis colmillos volvieron a entrar en el cuello de cisne de Irina y bebieron con avidez su adictivo néctar. Parece, la noche iba a ser larga y satisfactoria. Irina, ¿qué haces aquí? Hermano, una niña pequeña se escondió detrás de un montón de rocas con lágrimas cristalinas que caían de sus hermosos ojos grises como el invierno. Parecía no mayor de 10 años, lo que la hizo caer lágrimas aún más adorable. Sosteniendo sus lindas manitas, la niña miró al joven que vino a buscarla y dijo suavemente: Los adultos, vienen a buscarnos la próxima semana. Oh, el joven parpadeó 2 veces antes de mostrar una sonrisa sombría. Ya veo, así que regresará pronto. Hermano. No quiero volver. La chica de cabello blanco saltó directamente al chico de cabello negro, torpedeándolo mientras lo hacía. El prado en el que estaban era lo suficientemente suave como para amortiguar su caída, pero eso no lo eximió del dolor del tacle de la niña. No puedes ser egoísta, Irina. Hablamos de esto antes, ¿verdad? Ve, pero, no puedo soportar dejarte. Prefiero convertirme en humano y quedarme contigo que volver a ese estúpido clan. Ah, probablemente eres el único vampiro en el mundo que diría eso. Al encontrar divertidas las reacciones de la niña, el niño usó su dedo índice y le tocó suavemente la nariz roja hinchada. Después de jugar con la cara adorable de la niña por un tiempo, el niño sacó un pañuelo del bolsillo y se frotó ligeramente el resoplido de la cara. Estoy diciendo la verdad. Prefiero vivir una docena de años contigo que vivir para siempre. Eso es muy conmovedor, pero, el joven continuó limpiando la cara de la niña con una mirada de tierno amor. Luego le levantó la mano por la frente y le cepilló suavemente el pelo blanco como la nieve. No quiero verte morir, Irina. Hermano, además, ¿no te prometí que te encontraría una vez que me volviera lo suficientemente fuerte? Lo hiciste, entonces, ¿estás dudando de mis palabras? Oh, por supuesto que no. Ver. Entonces no hay necesidad de preocuparse, ¿estoy en lo cierto? El joven interpretó a la niña como un violín, calmando sus emociones desenfrenadas. Presionados el uno contra el otro, los dos jóvenes disfrutaron del abrazo del otro, ignorando la agradable brisa que besó su piel clara. Aún así, es demasiado pronto, esos estúpidos pedos viejos. Solo saben entrenar, entrenar, entrenar. ¿Por qué debo volver a ese estúpido clan? Ya no quiero hacer ejercicios. Ya no quiero pelear. Ya no quiero ser un Everwinter. Irina, el joven miró a la sollozando con un tinte de tristeza. Las palabras no podían expresar la infancia desalineada que había sufrido la niña.
En lugar de jugar como lo haría una niña humana común, este joven ángel tuvo que soportar años y años de sufrimiento. Nunca había experimentado el amor de una familia. La única familia que solo había tratado de abusar y usarla. Las personas que debían amarla y cuidarla la veían como una herramienta. El joven lo sabía y sabía lo trágico que sería el destino de la niña. Y así, mientras la sostenía más profundamente en sus brazos, el niño susurró. ¿Qué tal esto? Cuando nos volvamos a ver, te daré un premio. ¿Un premio? ¿Para qué? Por ser una chica tan buena y obediente, por supuesto. El joven se rió mientras se frotaba la cabeza. Cualquier cosa que quieras, tu hermano mayor hará por ti. ¿En serio? ¿Alguna vez he vuelto a una promesa? No, nunca. Finalmente, la joven sonrió por primera vez. Abrazando a su hermano mayor como un oso koala, la niña empujó su cabeza más profundamente en su pecho y dijo, hermano es el mejor hermano del mundo. Jeje, por supuesto, lo estoy. Atrás quedaron las lágrimas de la joven. En cambio, lo que reemplazó la tristeza dentro del área aislada, fue la alegría y la risa de dos niños jugando en un prado de flores. ¿Un sueño? Mis párpados parpadearon salvajemente mientras me levantaba lentamente de mi sueño. Lo primero que me vino a la mente no fue mi estado físico actual o el dolor de mi cuerpo. Pero las imágenes que habían jugado en mi conciencia solo unos segundos antes. No, eso no fue un sueño, es un recuerdo. De una forma u otra, pude distinguir que la imagen de mí del pasado no era un mero sueño. Se sentía como si una pieza de un enorme rompecabezas hubiera sido colocada en su lugar, y mi alma rota estaba volviendo a estar lentamente. Si tenía alguna duda antes debido a mi amnesia, este recuerdo fue el último clavo en el ataúd. Irina y yo nos conocimos en el pasado. No hay disputa ahora. De hecho, estábamos mucho más cerca de lo que había imaginado. Irina no fue una estratagema para lavarme el cerebro, y tampoco hubo un esquema nefasto detrás de las acciones de Irina. La chica realmente quería que su hermano volviera. Un gemido seductor vino de debajo de mis sábanas cuando estaba perdido en mis pensamientos. Mirando debajo de la manta, pude ver a una joven belleza acostada cerca de mi cintura, con los brazos agarrándose rígidamente sobre mí como lo haría un oso. Sin embargo, a diferencia de un oso asesino, la niña mostró una cara llena de satisfacción, como si hubiera estado experimentando un sueño agradable. Ah, ¿cómo podría olvidarlo? Ayer, Irina y yo nos deleitamos con la sangre del otro. Pude defenderme las primeras veces que intercambiamos sangre, pero después de una hora, mi mente se quedó completamente en blanco. Perdido en mis instintos, me alimenté como una bestia hambrienta durante meses, disfrutando inmensamente del placer físico que vino con el chupar sangre. Posiblemente fue la experiencia más orgásmica que he tenido, y no ayudó que la sangre de Irina fuera mucho más deliciosa que cualquier cosa que haya comido. Miré a la chica dormida, y mis ojos inmediatamente se acercaron a ese tierno cuello blanco. Era el lugar donde más frecuentaba y apestaba tanto que el olor de mi saliva superó su olor natural. Todo fue muy fascinante. Irina todavía estaba vestida con su camisón de lencería, con la única diferencia de que era mucho más suelto que ayer por la noche. Probablemente en nuestra lucha por el dominio, la seductora ropa de dormir de Irina no pudo manejar el calor y perdió gran parte de su elasticidad. Hablando honestamente, era tan holgado que si quería, podía mirar su escote y todo el camino hasta su jardín secreto. Pero, ¿qué clase de hermano sería si codiciara a mi hermana? Afortunadamente, pude controlar de alguna manera mis deseos carnales anoche y me concentré principalmente en alimentar mi hambre. Pero si continuamos con este método impuro para satisfacer nuestra hambre. Hermano, ¿estás despierto? Dejé de lado ese pensamiento y rápidamente saludé a la bella durmiente con una sonrisa firme. Buenos días, Irina. Buenos días. Irina se levantó cautelosamente de la cama y, sin saberlo, una de las correas que la sujetaban sobre su camisón ya picante cayó de su clavícula y se puso a un lado de sus brazos. Aún atontada por despertarse, la joven seductora se frotó los hermosos ojos y lentamente se quitó la voluntad de sentarse de lleno en la cama. Sin embargo, a pesar de que estaba sentada erguida, su cuerpo perfectamente esculpido se estaba encorvando lentamente hacia abajo mientras su cabeza alcanzaba la almohada suave a su lado. Jaja, no eres una persona matutina, ¿verdad? Me acerqué a la chica somnolienta y ajusté su ropa a su estado adecuado.
Al mismo tiempo, arreglé parte del cabello suelto de la cama que sobresalía de su cabeza. Seré honesto, al principio se sintió extraño, mostrando un contacto tan íntimo con una chica que conocí hace solo unos días. Pero después de todo lo que hicimos anoche, ayudar a Irina a ponerse la ropa no fue nada especial. De hecho, si realmente quisiera aceptarla como mi hermana pequeña, hacer cosas como esta debería ser una segunda naturaleza para mí. Mi cuerpo se siente pesado, y me siento tan lleno. Sí, bebiste bastante de mi sangre. No sabía si era por mi cuerpo más grande, pero Irina aparentemente me chupó la vida anoche. Hubo muchas veces en que me sentí completamente débil ya que mis habilidades regenerativas no podían seguir el ritmo del incesante deseo de Irina de ordeñarme en seco. No pude evitarlo. Tu sangre era tan deliciosa, ¿en serio? ¿Cómo sabía? Supongo que la mejor descripción sería como una sopa densa que había estado guisando durante más de 50 horas. Se sentía como una combinación de todas las mejores carnes, verduras y frutas del mundo elaboradas en una olla. Era un sabor tan profundo y maduro, y todo era tan tentador. ¿Es eso así? Fue una experiencia tan diferente a la mía. Supongo que cada vampiro tendría sus propios sabores distintos. Hermano, sé que podría ser egoísta de mi parte preguntar, pero, Irina tiró de mi brazo y me disparó una mirada necesitada con sus delicados ojos de cachorro. No creo que pueda volver a beber sangre normal nunca más. ¿Crees que podemos alimentarnos nuevamente esta noche? Mirar la adorable expresión de Irina me hizo sentir que me habían disparado en el corazón. ¿Fue por eso que dijeron que las mujeres hermosas gobernaban el mundo? Contra esos malditos ojos, no había forma de que pudiera decir que no. Claro, me reí entre dientes y felizmente le froté la cabeza. Cada vez que quieras beber mi sangre, solo llámame. Incluso si estoy al otro lado del mundo, te daré tu estofado favorito. Jai. Dios, ¿por qué mi hermana pequeña es tan linda? No, no, no. No me puedo distraer. Si bien me encantaría quedarme en la cama y seguir festejando con la deliciosa sangre de Irina, tenía asuntos más apremiantes que atender. Irina, llama a Devariel por mí. ¿Ya estás comenzando tu entrenamiento? El tiempo no espera a nadie, Irina. Desde que entré en el Everu Interestate, se había vuelto dolorosamente obvio lo débil que era. Matriarch Inocense era una cosa, pero no podría pelear contra ninguno de los vampiros que deambulaban por estas tierras heladas. Diablos, no podría derrotar a los sirvientes del clan, y mucho menos al hermano bastardo de Irina. Olvídate de convertirte en el ser más fuerte del mundo, tenía que entrenar si quería sobrevivir en este laberinto de vampiros. Es bueno ver que estás ansioso por entrenar, Jin. Sin embargo, ¿no crees que deberías descansar un poco más? Gracias, Bariel. Pero no quiero perder más tiempo. No pasó mucho tiempo para que el mayordomo personal de Irina llegara a nuestra puerta después de su llamada. Aparentemente, no era solo el bungalow que estaba debajo de la propiedad privada de Irina. Todos los otros edificios que rodean esta lujosa villa estaban bajo su nombre. Los cuartos de servicio, las cámaras de entrenamiento personalizadas, los numerosos edificios para recibir invitados. Irina poseía alrededor de 2 o 3 campos de fútbol por valor de tierra, si tuviera que adivinar. Y esas eran solo las estructuras de arriba. Al estar en un país que nevaba constantemente durante todo el año, el Everu Interestate tenía una variedad de instalaciones subterráneas para ayudar a los vampiros con sus actividades diarias regulares. Y una de esas instalaciones subterráneas era este enorme campo de entrenamiento que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Tenía paredes blancas que parecían más altas que la mayoría de los edificios, y no había nada más que espacio en blanco entre cada pared. No, decir que no había nada sería una mentira. Después de todo. Ese pequeño muchacho. Después de enfrentar esa monstruosa existencia, ¿realmente quería comenzar a entrenar de inmediato? Me pregunto a quién lleva después. No me mires. No lo había entrenado desde que tenía 10 años. Sí, definitivamente obtuvo ese gen de entrenamiento de ti. Lo recuerdo en el pasado, mis dos padres estaban a unos 15 metros de distancia, con Irina parada demasiado lejos. Si bien estaban relativamente lejos, el vacío de los cuartos de entrenamiento, rematado con mis sentidos mejorados de vampiro, me permitió escuchar cada detalle de sus disputas. Muy bien, el mayordomo contuvo una risita y caminó justo delante de mí cuando Irina se apresuró desde su posición.
Antes de que podamos comenzar su entrenamiento correctamente, discutamos las funciones centrales de los vampiros, ¿de acuerdo? Una vez más, Bariel me miró y preguntó. ¿Qué sabes sobre cómo los vampiros verdaderos usan la magia? ¿Cómo usan los vampiros verdaderos la magia, eh? Creo que lo había leído en un libro antes. Los humanos usaron la magia utilizando su fuente mágica, que estaba ubicada dentro de su cuerpo, para alterar la información del mundo. Por ejemplo, para derretir un cubo de hielo, un mago humano usaría el poder dentro de su fuente mágica para construir un hechizo que aflojara los enlaces entre cada molécula de agua. La información del hechizo provino del conocimiento del humano. El poder mágico vino de su fuente. Y el catalizador para todos fue una varita, un grimorío o cualquier cosa que pudiera ayudar con el casting. Los verdaderos vampiros, sin embargo, no tenían esa restricción. No usa catalizadores, ¿verdad? Sí, muy bien. Bariel asintió con satisfacción. Pero eso no es todo. Por mucho que no queramos admitirlo, los vampiros verdaderos fueron originalmente elfos que se volvieron debido a la influencia del progenitor. Ah, el progenitor de vampiros, su historia era una historia que incluso los niños de 5 años conocían. Hace muchos años, en una época anterior a la invasión de los demonios externos, había un elfo obsesionado con la inmortalidad. Rechazó el método tradicional de la inmortalidad de Elf, que se estaba convirtiendo en un árbol para proteger el bosque una vez que llegaron al final de sus vidas, y perseguido continuamente por una solución para vivir para siempre. Al final, obtuvo su respuesta a través de una investigación mágica obsesiva y formó una nueva carrera. Uno que demostraría ser el depredador del vértice de la historia. Los vampiros. Tomando de nuestras raíces como elfos, nosotros los vampiros estamos tan cerca de la magia como vienen. No necesitamos un catalizador porque todo nuestro cuerpo actúa como uno solo. Por supuesto, hay otro factor. Bariel se me acercó y me enfrentó cara a cara. Lentamente, se quitó los guantes de gamuza blanca, colocándolos elegantemente en el bolsillo de su chaqueta. Las manos del viejo estaban muy arrugadas, pero no me atreví a subestimarlas. Sabía que si el mayordomo quería, podría cortarme la garganta antes de que pudiera parpadear. Aún así, eso no me disuadió de escudriñar sus manos, particularmente la firma mágica pesada que aparece en la parte posterior de su palma derecha. No pasó mucho tiempo hasta que una marca blanca se tatuó para que todos la vieran. Tenía la forma de un carámbano con numerosos patrones que sobresalían de sus lados. Se sentía extrañamente simple pero al mismo tiempo, brutalmente elegante. La verdadera diferencia entre los magos humanos y los vampiros verdaderos es, nuestros aspectos de vampiros. La marca en la mano de Bariel continuó brillando tan brillantemente. Tal vez fue mi imaginación, pero las temperaturas cálidas de la sala de entrenamiento comenzaron a caer ligeramente cuando la niebla fresca escapó de ese emblema lujosamente decorado. ¿Un aspecto de vampiro? Sí, es el pan y la mantequilla de todos los vampiros verdaderos. Bariel continuó poniendo poder mágico en su aspecto del vampiro mientras ajustaba su corbata. Todos los vampiros verdaderos, independientemente de si nacieron o se transformaron naturalmente utilizando el contrato de iguales, poseerán sus propios aspectos únicos de vampiros. Los aspectos del vampiro actúan como catalizadores para que los vampiros verdaderos utilicen la magia. De hecho, al usar nuestros aspectos de vampiros, nunca tenemos que tejer un hechizo. Todo se mueve de acuerdo con nuestros deseos y dentro de nanosegundos, aprovechando el momento, el mayordomo experimentado extendió su mano e hizo una señal de pistola con el dedo. Y antes de que pudiera comprender sus acciones, se disparó un fragmento de hielo a velocidades vertiginosas, mucho más rápido de lo que el ojo podía seguir. La realidad se puede cambiar. Bariel dejó caer su brazo casualmente como si nada hubiera pasado. Sin embargo, como alguien que estudió magia toda su vida, supe lo impresionante que era esa simple hazaña. La magia humana tradicional funcionó en 4 pasos principales. Primero, la mente del mago toma una decisión consciente de lanzar un hechizo. Después de eso, el poder mágico se desviaría del núcleo al catalizador que el mago eligiera. A continuación, el poder mágico se tejería en un hechizo que el mago deseaba lanzar. Y finalmente, la realidad se alteraría según el hechizo del mago. Todos estos pasos tomaron un tiempo crucial y poder de procesamiento del cerebro. De hecho, sus largos tiempos de reparto fueron la principal debilidad de todos los magos.
A través del entrenamiento repetitivo y la asistencia de catalizadores de alta gama, el tiempo de lanzamiento de un mago puede reducirse significativamente. Sin embargo, había límites en cuanto a cuánto se podía reducir su tiempo de lanzamiento. Los magos humanos que han lanzado largos tiempos eran aceptables en un entorno de investigación. Sin embargo, ese segundo adicional que gastó un mago humano podría ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando se trataba de combatir. A juzgar por la hermosa demostración que Bariel acababa de hacer por nosotros, me di cuenta de que no había ningún hechizo. Lo que significaba que solo había 2 pasos para que los vampiros verdaderos usaran magia. Tomando su magia desde el núcleo y cambiando la realidad inmediatamente después. Eso estaba tan roto. Por supuesto, también hay limitaciones en el aspecto del vampiro. Contrariamente a mis expectativas, el orgulloso verdadero vampiro comenzó a hablar sobre las trampas de su habilidad rota. Si bien los aspectos de vampiros le permiten usar magia sin hechizos ni catalizadores, está limitado por el tipo de magia que puede usar con los aspectos de vampiros. Para mí, mi aspecto de vampiro solo me limita a crear fragmentos de hielo. Si quiero usar cualquier otra magia, tendré que seguir el método tradicional. Entonces es algo así como una especialidad. Lo tienes. Ya veo, la verdad que se debe decir, eso fue un alivio. Si cada vampiro verdadero en el mundo tuviera la capacidad de usar cualquier tipo de magia sin el tiempo de lanzamiento, los humanos podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra siglos antes de que los demonios externos incluso invadieran. Entonces, ¿qué determina un aspecto de vampiro? Muchos factores. Bariel acarició su barbilla y se puso una cara marchita. Su línea de sangre es un punto clave. Los miembros del clan Everwinter casi siempre heredarían un aspecto vampiro que tiene algo que ver con la magia fría. Ya sea llamando tormentas de nieve o simplemente creando hielo. ¿En serio? Entonces, ¿heredaría un aspecto de vampiro que también tiene algo que ver con la casa Everwinter? Difícil de decir. Si bien su línea de sangre es un factor clave, su alma es aún más importante. Además, no naciste de nuestro clan, por lo que la probabilidad de que heredes nuestros poderes no es alta. Ya veo, es una pena. Tenía muchas ganas de experimentar con el hielo y la nieve que abundaban aquí. Aún así, no importa qué tipo de aspecto de vampiro tenga, estaba seguro de que podría moldearlo en uno que se adaptara a mi gusto. ¿Y tú, Irina? ¿Qué aspecto de vampiro obtuviste? HMMM. ¿Por qué se estaba comportando Irina tan inquieta? Solo quería conocer su aspecto, ya que podría dar alguna pista sobre cuál sería el mío. Afortunadamente, mi respuesta vino de otra fuente. La joven señorita ha heredado el aspecto soberano de invierno. El segundo vampiro en la historia en obtener ese aspecto después de la matriarca. Si todo va bien, la señorita joven será el futuro de la casa Everwinter. Oh, miré a Irina, cuya cara comenzaba a sonrojarse. Evidentemente, ella no era fanática de la dramática respuesta de Bariel. Pero entiendo por qué Irina estaba siendo atesorada por la casa Everwinter ahora. ¿Qué poderes tiene el aspecto soberano de invierno? Como su nombre lo indica, el dueño del aspecto soberano de invierno se convertirá en el señor del invierno. El que controla el hielo y la nieve como nadie podría hacerlo. Crear glaciares y convertir el mundo en la edad de hielo no es más que una simplicidad para un verdadero vampiro que posee ese aspecto piadoso. Es realmente un poder más adecuado para los miembros más nobles de la casa Everwinter. Dios mío, ¿era mi hermana pequeña la que venció? Seguí mirando a la chica sonrojada, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Ella se barajó los pies cuando sus ojos brillantes comenzaron a sudar. Me recordó a un chihuahua que había sido atrapado por sus dueños por morderse los zapatos. ¿Esta adorable criatura es el señor del invierno? Bariel, por favor, cállate. Como lo desee. Mientras veía al viejo mayordomo inclinarse en reverencia a la hermosa chica más joven que yo, algo hizo clic en mi mente. Ya veo, ahora, puedo pintar una mejor imagen de cómo es la sociedad de vampiros. Aquellos con aspectos pobres solo pueden ser relegados a servir a aquellos con aspectos excepcionales. Irina, que solo tenía 23 años, disfrutaba de las ventajas dentro de la casa Everwinter con las que otros solo podían soñar. Mientras tanto, a pesar de que Bariel era mucho mayor y definitivamente mucho más poderoso que ella, solo podía vivir como su sirviente. Pensar que disparidades como estas también existían dentro de las filas de vampiros. ¿Qué pasa si también desperté a un pobre aspecto vampiro? ¿Qué me pasaría?
¿Podría incluso sobrevivir en esta feroz casa de vampiros noble? No, ¿qué demonios estoy pensando? No importa si tuviera un aspecto excelente o uno de basura. Lo único que importaba era mi deseo de tener éxito. ¿Y qué si me dieran el peor aspecto de vampiro del mundo? Mostraré estos vampiros arrogantes. Muy bien, entonces, ¿cómo despierto un aspecto de vampiro? Hay un ritual que todos hacemos para despertarlo, Bariel respondió con una sonrisa. Sin embargo, su cuerpo todavía no está en su estado primario. Si lo apuramos, podríamos hacer más daño que bien. Así que le sugiero que entrene en los conceptos básicos de las artes de vampiros. ¿Básico? El mayordomo asintió antes de aplaudir 2 veces. Aparentemente de la nada, 2 figuras aparecieron detrás del viejo vampiro y nos dieron una reverencia respetuosa. Uno de ellos era un hombre enorme que parecía solo una pulgada más bajo que mi padre. La otra era una joven doncella que era de una construcción atlética que no era más alta que Irina parada a mi lado. Estos dos son mis siervos de sangre. Han servido en la casa Everwinter durante 50 años y han estado perfeccionando sus cuerpos vampiros desde entonces. Le enseñarán cómo controlar su fuerza física, cómo aumentar su regeneración, cómo controlar su sed de sangre y una gran cantidad de otras cosas. ¿No me estás entrenando? No, todavía no, al menos. Bariel sacudió la cabeza y continuó. Lo que necesita es un entrenador que pueda guiarlo a través de su transformación de humano a vampiro. Es algo que me falta. Ya veo, además, no los subestimes solo porque son sirvientes de sangre. Si bien no pueden usar la magia, son bastante competentes en artes de sangre. ¿Oh? ¿Artes de sangre? Ese es un término que nunca había escuchado antes. Jesús, estar en la casa Everwinter es como pelar la piel de una cebolla. Justo cuando pensaba que lo había aprendido todo, se presenta una nueva capa de información. Jeje, realmente debería agradecer a Irina por traerme a esta mina de oro. Posiblemente no haya un lugar mejor en todo el mundo para que me fortalezca. Bueno, no importa si son vampiros verdaderos, sirvientes de sangre o vampiros antiguos. Si eso significa que me volveré más fuerte. Los llevaré a todos. Joder. Mierda. Mierda. Mientras Jin e Irina estaban ocupados jugando, cierta persona no la estaba pasando tan bien. Caminando arriba y abajo dentro de su habitación, se podía ver a una joven rubia mordiéndose las uñas mientras revisaba ansiosamente su teléfono. Joven señorita, por favor calme su ira. Una mujer vestida con un traje de guardaespaldas cruzó un brazo sobre su pecho y se inclinó ante la angustiosa chica rubia. Cálmese. ¿Cómo puedes decirme que me calme en este momento? Irina, esa perra. Ella realmente secuestró a Jin justo ante mis ojos. Debería haber adivinado que ella estaba haciendo algo. Nadie podría haber anticipado su acto descarado, Young Miss. En lugar de calmar la llama que era la ira de su amo, las palabras del guardaespaldas intensificaron la ira de la joven. Brazen, sí, descarado. Cuando el resto de nosotros no estábamos mirando, ella se atrevió a robarlo y esconderlo. Parecía que estaba a punto de explotar en cualquier momento, la joven se tomó el tiempo para sentarse en su lujosa silla. ¿Ha aceptado la casa Everwinter nuestra solicitud de teletransportación? No, dijeron que debido a la próxima caza de invierno, no permitirán ningún visitante. Una excusa de mierda, la rubia resopló en voz alta. Irina solo está usando su influencia para mantenernos alejados de Jin el mayor tiempo posible. En este punto, la chica rubia miró con enojo su teléfono antes de tirarlo a su cama. Irina no contesta mis mensajes. Los otros dos también parecen estar ocupados. Ese hijo de puta. ¿Hasta dónde ha planeado este secuestro? Los fascinantes ojos de valle de la chica rubia pronto se teñieron con los colores de sangre carmesí cuando toda su habitación comenzó a temblar. El poder mágico que salía de su cuerpo era tan tentador que incluso su guardaespaldas no pudo evitar dar 2 pasos hacia atrás. Bien. Si así es como quieres jugarlo, Irina. Levantando los brazos, el joven vampiro arrojó una placa directamente sobre su guardaespaldas y ordenó. Ve a la biblioteca prohibida y tráeme estos libros. Además, dile a mi hermano que entraré en una sesión de estudio independiente. Lord Sirius no estará satisfecho con esto. Me gusta. La niña se rompió y se sonó las fosas nasales. Si ese estúpido hermano mío cree que puede controlarme, tiene un tornillo suelto en la cabeza.
Doblando los brazos como si estuviera perdiendo la paciencia, la mujer rubia continuó. No te preocupes por nada. Mi hermano no te hará nada. Solo dígale palabra por palabra lo que dije, y si tiene algún problema, puede venir a mí, tu deseo es mi comando. Aunque el guardaespaldas no estaba dispuesto, ella era finalmente la criada de la joven. Así, con los dientes apretados, sacó los pies de la puerta para completar sus órdenes de amante. Lo cual fue bastante desafortunado, como si se hubiera quedado solo un minuto después. Ah, Jin, tu alma se está fortaleciendo. Puedo sentirlo. Como si su ira anterior fuera una mentira, el ceño fruncido de la mujer rubia se derritió en una sonrisa bendecida. El blanco pálido de su rostro se sonrojó gradualmente de rojo, y sus ojos humeantes se volvieron felices con el éxtasis. Incapaz de retenerlo por más tiempo, metió la mano en su cajón y sacó una foto de un joven escuálido. He esperado demasiado tiempo para que llegue este día. La niña hizo una pausa con la imagen en sus manos. Las emociones tiernas surgieron de las profundidades de su corazón cuando los recuerdos comenzaron a llegar. No le tomó mucho tiempo expresar su amor plantando un beso en la fotografía. Jin, no te preocupes, vendré a verte pronto. Había pasado un mes desde que Jin había pisado por primera vez en el Everwinter Estate. El día fue tranquilo mientras los vientos del Ártico aullaban como de costumbre. Fuertes nevadas se deslizaron hacia el enorme dominio mientras la cálida luz del sol de la mañana calentaba el área aislada. Fue como cualquier otro día para los miembros de Everwinter Estate. Bueno, al menos así era desde afuera. Bariel, has llegado. Matriarch Inocense observó despreocupadamente cómo un anciano marchito entraba en sus aposentos. Como la potencia más alta dentro de una de las casas de vampiros más grandes del mundo, Matriarch Inocense apenas tuvo visitantes en un día normal. Y para que un simple mayordomo imponga en su territorio sagrado. Mi señor. El mayordomo se inclinó respetuosamente cuando se dirigió al antepasado del clan Everwinter. ¿Me llamaste? Sí, ¿cómo van los preparativos para la caza de invierno? ¿No lo mencionó el administrador en sus informes? Bariel le disparó a Matriarch una mirada de puro asombro. Aunque la matriarca era la líder de facto del clan Everwinter, eso no significaba que tuviera en sus manos todos sus asuntos internos. De hecho, durante mucho tiempo se había lavado las manos de todas las tareas administrativas que conlleva ser la líder de una casa noble vampiro. La mayor parte del trabajo había sido relegado al hijo mayor de Matriarch, quien había asumido el papel de steward. Mientras su hijo trabaja con los deberes más aburridos, la matriarca actuaría como una emperatriz en la sombra, controlando los asuntos más importantes de la casa como y donde ella lo considerara conveniente. Sin embargo, la razón principal de la conmoción de Bariel fue el hecho de que el antiguo vampiro estaba interesado en la caza de invierno, algo en lo que no había participado durante siglos. Conoces mi estilo. No tomo informes de una sola fuente. Pero, por supuesto. Bariel asintió de acuerdo. Uno no se quedó como líder de una de las casas de vampiros más poderosas y ricas solo por ser fuerte. Tenían que tener una cierta cantidad de sabiduría también. Y aunque podría no ser evidente debido a su comportamiento frívolo, la matriarca lo tenía en abundancia. Las preparaciones para la caza de invierno han estado funcionando sin problemas. Los sirvientes de sangre han sido entrenados, todo el equipo ha sido revisado y se ha examinado la puerta del Polo Norte. La caza de invierno procederá según lo planeado. Bariel, el matriarca miró fijamente al mayordomo, solo para sacar una sonrisa irónica del viejo amigo. Sí, y según mis investigaciones, no se realizarán juegos sucios. La señorita joven estará a salvo. Muy bueno. Al escuchar esa respuesta, la matriarca finalmente reveló sus dientes y encías. Había una razón por la cual Matriarch Inocense envió a su mayordomo más competente y confiable para servir como protector de Irina. Ella sabía sobre las mentiras, las puñaladas por la espalda y las tramas que plagaron el Everwinter Estate. Y típicamente, ella saborearía y alentaría tal comportamiento. Después de todo, así fue como ella llevó la casa Everwinter al enorme gigante que era ahora. Sin embargo, Irina era demasiado preciosa para morir de una estratagema interna. El aspecto soberano de invierno fue único e increíblemente raro. A pesar de que había vivido durante miles de años y criado con innumerables vampiros poderosos, ninguno de ellos logró tener un hijo que controlara el aspecto soberano de invierno. Y el problema era que Irina era demasiado joven.
Un vampiro de 23 años era prácticamente un bebé a los ojos de la matriarca. Aunque su potencial era ilimitado, su poder actual no era nada comparado con los otros herederos potenciales que tenía el Everwinter Estate. Además, ella no era un genio único en una generación como el sucesor de Monreaver House. Por lo tanto, Irina tomará tiempo para ser aceptada como heredera del trono de matriarca inocense. Y antes de que eso suceda, Bariel se comportará como su paraguas seguro y la protegerá de los daños del Everwinter Estate. Espero que esos estúpidos hijos míos sean más inteligentes. El éxito de Irina significa que la casa Everwinter sobrevivirá incluso si de alguna manera perezco. Los has entrenado para ser así, mi señor. Solo siguen tus enseñanzas. Eso es muy cierto. La matriarca sintió un dolor de cabeza cuando pensó en sus amados hijos, que no dudarían en matarse unos a otros en cualquier momento. Pensar que el mantra sobre el cual construyó todo su imperio algún día vendría a morderla en el culo. Siento un dolor de cabeza preparándose. ¿Por qué no me dejas chuparte la sangre, Bariel? ¿Como el saque de los viejos tiempos? El vampiro de pelo blanco miró al viejo como si fuera un pedazo de carne con su lengua mojada lamiendo sus labios de cereza. Mi señor, mi sangre vieja no es buena. Arreglaría que se sirvan algunas vírgenes si lo desea. ¿Estás desobedeciendo mi pedido? En absoluto, mi señor. Estoy seguro de que no te gustaría un bocadillo inadecuado como yo. Mi línea de sangre no es tan pura como te gustaría. Los dos se miraron como dos ciervos que estaban a punto de cerrar los cuernos. Si bien la mujer aparentemente joven era muy superior en todos los aspectos, el mayordomo mayor no se inmutó. Se mantuvo firme y soportó la mirada ardiente de que el matriarca le estaba disparando. Sabes, entre todos los hombres que siempre quise, eres el único con el que nunca me había acostado. Me siento honrado. Debería ser, mi pequeña muñeca. La matriarca se levantó de su asiento y caminó hacia el anciano. Agarrando al mayordomo por la barbilla, ella acercó sus labios a los suyos y le susurró. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? ¿3000 años? 3163, mi señor. Y en todos esos años, siempre has rechazado mis avances. Me pregunto si eres impotente o gay. Tenía una esposa, mi señor. Sé que lo hiciste. La mujer de cabello blanco sonrió y no dijo nada más. Por su parte, Bariel sacudió la cabeza y mantuvo el silencio. En cuanto a esta parte de su historia, es mejor dejar algunas cosas sin hablar. Correcto, hablando de amantes, Irina no acogió un juguete de niño recientemente. ¿Te habías olvidado de eso? Jaja. Aunque es mocoso, causó una gran impresión, no es digno de mi memoria. Eso era verdad. Para el matriarca, un vampiro recién creado no era más que una diversión. De hecho, el antiguo vampiro no podía contar la cantidad de vampiros que había creado por puro aburrimiento. Sería extraño si matriarca Inocense pudiera recordar la apariencia de Jin. Entonces, ¿cómo le va? ¿Se ha convertido en el vampiro más fuerte del mundo todavía? El matriarca se rió en un tono degradante. Claramente, ella no pensó mucho en el juguete de niño que su nieta había recogido. Sin embargo, la reacción de Bariel no fue tan burlancia. Más bien, su rostro se volvió torpe como dijo sombríamente. Mi señor, ¿no has estado leyendo mis informes? ¿Informes? ¿Qué hay para leer sobre un simple juguete de niño? Mi señor, esta vez, fue el turno de Bariel de sentir dolor de cabeza. Debería haber anticipado esto ya que era muy consciente del temperamento de la matriarca. Por desgracia, fue su culpa por no informar personalmente este asunto antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones tan tenso por algo tan pequeño? Mi señor, ese juguete de chico del que acabas de hablar, acaba de derrotar a todos mis siervos de sangre. ¿Qué dijiste? La sonrisa burlona de Matriarch se volvió rápidamente. Por primera vez desde que llegó el mayordomo, el antiguo vampiro aparentemente soltó su fachada y mostró su verdadero rostro por un momento. Una cara de conmoción y desconcierto. ¿Todos ellos? ¿No era Zuno parte de tu ejército de siervos de sangre? Sí, Bariel asintió con la cabeza con dureza. Zuno fue derrotado hace 3 días. ¿Estás diciendo que un siervo de sangre de 1000 años perdió con un niño que nació hace un mes? Así es, el mayordomo respondió sin temblar en su voz. Si no lo hubiera presenciado yo mismo, habría estado cuestionando el resultado, al igual que usted.
La matriarca cayó en sus pensamientos ya que, por primera vez en mucho tiempo, la mujer no mostró su lado juguetón. Casi al instante, la personalidad cordial que ella cubrió se evaporó en la nada cuando el vampiro de sangre fría que condujo a la casa Everwinter a sus días de gloria, regresó. Infieme. Sí, mi señor. Bariel conocía la gravedad de la situación y se arrodilló solemnemente en el suelo. Los ojos cariñosos de la matriarca casi habían desaparecido, y todo lo que quedaba era una mirada penetrante que no permitía una sola onza de falsedad. Todo comenzó cuando comencé a entrenar al niño. Al principio, envié a 2 de mis siervos de sangre más débiles para entrenar su cuerpo y enseñarle cómo moverse en su cuerpo de vampiro. Y debo decir que aprendió lo básico extremadamente rápido. Nunca había visto ningún vampiro verdadero con una velocidad de aprendizaje como la suya. El mayordomo recordó el rápido ritmo que Jin recogió todos los conceptos básicos. Regeneración, fortalecimiento del cuerpo, movimientos de alta velocidad, sentidos mejorados. Dentro de una semana de entrenamiento, el joven había dado pasos significativos para dominarlos a todos. Si bien no era perfecto, Jin pudo pelear con los Blood Servants que envió Bariel. Por supuesto, todavía no los estaba golpeando, pero con la ayuda de sus antiguos padres cazadores, el entrenamiento de Jin aparentemente había duplicado los frutos de su trabajo. A medida que nuestro entrenamiento se intensificó, el ritmo de aprendizaje de Jin se hizo más rápido. Finalmente, su cuerpo finalmente se convirtió en su estado maduro final. Eso fue hace 2 semanas. Oh, tardó 2 semanas en hacer crecer su cuerpo. Eso es mucho más rápido de lo que había anticipado. Sí, el mayordomo asintió con la cabeza ante las estimaciones de Matriarch. Antes de eso, no podía vencer a ninguno de mis siervos de sangre. Mientras se hacía más fuerte y luchaba, no era rival para mis soldados bien entrenados. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? Bariela detenida por un momento. Sabiendo que esto era clave, el mayordomo no quería apresurar su cuenta. Más bien, miró firmemente a la desconcertada matriarca y audazmente dijo. Despertamos su aspecto. La finca Everwinter. Mucha gente especula cómo sería el interior de esta esquiva casa del vampiro. ¿Sería estéril con la vida? ¿Solo habría nieve y hielo? La verdad yacía en algún lugar en el medio. Al estar tan cerca del Ártico, fue difícil para la vida, particularmente la vida animal, sobrevivir en estas duras condiciones. Sin embargo, eso no significaba que el Everwinter Estate estuviera completamente vacío de vida animal. Una liebre con raquetas de nieve fue uno de esos ejemplos. Felizmente saltando sobre la tierra masiva, el inocente conejo buscó ramitas y hojas. En una tierra tan enorme, siempre y cuando no llamara la atención de ningún depredador, la liebre prosperaría, incluso en los meses más profundos del invierno. Por desgracia, su paz no iba a durar. ¡Bum! 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 3 ondas de choque pulsaron a través del piso invernal, sorprendiendo al conejo de su alimentación diaria. Se alejó un poco y se detuvo, solo para ser recibido con otro bombardeo de ondas de choque. ¡Bum! 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 Esta vez, no miró hacia atrás. Demasiado asustado para permanecer en su antiguo lugar de alimentación, el adorable conejo blanco salió a salvo, jurando nunca regresar a esta miserable tierra atada a un terremoto. Entonces, ¿hubo realmente un terremoto? En lo profundo de las trincheras que era la mazmorra de Everwinter, los temblores y los auges sónicos dominaron los campos de entrenamiento de la mansión de Irina. En él, 3 figuras se agitaban mientras se miraban el uno al otro. 2 de ellos estaban uno al lado del otro, uno de ellos elevándose sobre el otro. Ambos llevaban uniformes de sirvientes, cada uno adaptado a sus propias necesidades. El hombre colosal se aferró a un hacha gigante, que parecía demasiado masiva para cualquier leñador o carnicero regular. Mientras tanto, la hembra más pequeña llevaba guantes rojos con cuerdas elásticas balanceándose por sus puntas. Miraron en excelentes condiciones y parecían listos para estallar en cualquier momento. Y aunque su ropa era principalmente impecable, había un extraño desgaste. Su oponente, sin embargo, no tenía el mismo lujo. Otra vez. Jin gritó a los 2 siervos de sangre mientras estaba de pie y se arrodilló. A diferencia de los 2 vampiros que lo enfrentaron, la ropa de Jin estaba hecha jirones. Su cuerpo estaba plagado de cortes y contusiones, a pesar de que se desvanecieron lentamente debido a su factor de recuperación. Eres realmente tenaz, chico. El voluminoso vampiro retorció y blandió su arma.
¿Estás seguro? Lo hemos estado haciendo durante 6 horas. No estaría de más tomar un descanso. La sirvienta de sangre preguntó con preocupación. No, Jin sacudió la cabeza con resistencia. Conozco mis límites. Todavía puedo pelear. Ah, jóvenes en estos días. Sabiendo lo terco que podía ser Jin, la vampiro sacudió la cabeza y se movió a su postura de combate. Las cuerdas más allá de sus dedos se movían independientemente como serpientes mirando a su presa y enrolladas en el aire. Siempre fue el primero en atacar quien tomó la iniciativa en un duelo. Entonces, eso es lo que hizo Jin. El joven agregó toda su energía en la parte inferior del cuerpo, lo que lo impulsó hacia adelante como un misil. Jin se movió a una velocidad comparable a un auto deportivo que estaba acelerando e incluso había dejado algunas de sus huellas de pies. El objetivo de Jin era la joven que estaba a salvo detrás de su tanque principal. A lo largo de la historia, el método para ganar una batalla fue sacar sus armas pesadas. Y eso fue lo que Jin intentó hacer. Por desgracia, el enorme vampiro con un hacha tenía mejores ideas. Moviéndose a un ritmo mucho más rápido, el hombre voluminoso bloqueó a la mujer de la línea de visión de Jin. Sin embargo, Jin no fue disuadido. En lugar de entrar en pánico, el joven saltó de su posición y realizó un salto mortal en el aire. Y usando ese impulso, realizó una patada de hacha y apuntó directamente al cráneo de su oponente. Sin esperar esa represalia, el enorme vampiro saltó hacia atrás, permitiendo que el talón de Jin cayera directamente del cielo y se deprimiera profundamente en el suelo. Las grietas surgieron del epicentro del ataque que hizo temblar los terrenos por un momento. Mientras Jin tenía un pie en el suelo, su oponente aprovechó esta oportunidad para asestar un golpe decisivo al joven ambicioso. El hacha, que era fácilmente la mitad del tamaño de Jin, voló rápidamente en su dirección, lista para extinguir a Jin en dos. Pero Jin no tembló de miedo. No en lo más mínimo. Más bien, usó sus pies excavados como un pivote y balanceó su cuerpo debajo del hacha afilada como si estuviera en la matriz. Una vez que Jin estuvo libre de peligro, surgió una clara oportunidad de atacar. Con su oponente revelando su flanco después del swing, Jin tuvo un tiro limpio en su lado expuesto. Sacando los pies del suelo, Jin convirtió sus dedos en garras y apuntó directamente al enorme cuello del vampiro. Fue su mejor oportunidad para lograr la victoria hasta el momento y, por lo tanto, Jin explotó a su máxima velocidad. La garra se movió a un ritmo cegador, tan rápido que, de hecho, su oponente apenas tuvo tiempo de registrar el ataque. Lo que le dio a Jin la oportunidad perfecta para asestar un golpe decisivo. Sin embargo, justo cuando su garra estaba a unos centímetros de probar carne y sangre, una cuerda roja y ardiente le esposó la muñeca y lo expuso a un fuerte dolor. TCH, Jin hizo clic en su lengua y se retrajo de sus manos. Eso le dio al tanque de un vampiro algo de tiempo para recuperarse. Cuando ambos se distanciaron unos de otros, Jin le disparó al dueño de la cuerda una mirada molesta. Maldita sea ese arte de sangre, los servidores de sangre siempre habían sido tratados como ciudadanos de clase baja por True Vampires. Y eso fue con buena razón. La mayoría de los sirvientes de sangre no podían desobedecer las órdenes de su amo, y la gran mayoría de ellos se usaban como escudos de carne o bancos de sangre. Sin embargo, eso no significaba que todos los servidores de sangre fueran más débiles que los vampiros verdaderos. De hecho, hubo numerosos casos en los que un servidor de sangre pudo vencer a un vampiro verdadero solo por sus atributos únicos. Los sirvientes de sangre eran físicamente fuertes, increíblemente duraderos y, lo más importante, tenían mucha más experiencia en el campo de batalla en comparación con los vampiros verdaderos que estaban parados en la parte posterior mientras disparaban su magia. Sin embargo, los sirvientes de sangre tenían algo más bajo la manga. Artes de sangre vampíric. Los historiadores se mezclan sobre cuándo y cómo se desarrollaron por primera vez las artes de sangre, pero en algún momento, los vampiros habían desarrollado su propia habilidad única en lugar de la magia. Si bien tanto los vampiros verdaderos como los sirvientes de sangre podían usar las artes de la sangre, se dominaban más comúnmente dentro de los sirvientes de sangre. Blood Arts vino en muchas formas y tiendas. Algunos de ellos usan el poder de la sangre para crear armas que nunca podrían romperse realmente, ya que podrían reponerlas con su sangre. Algunos crearon nieblas sangrientas para confundir a sus oponentes y ayudarlos en la batalla. Algunos incluso podrían usar Blood Arts para crear fenómenos que fueran comparables a la magia.
Y la mujer a la que se enfrentaba Jin, su arte de sangre convirtió sus fluidos rojos en cadenas sensibles cada vez mayores que quemaban todo lo que tocaba. Fue una habilidad dolorosa, que le había causado muchos problemas a Jin a lo largo de sus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, eso no significaba que Jin fuera impotente hacia él. Jin corrió hacia la mujer con todo lo que tenía. Esperando esa respuesta, el vampiro experimentado giró los dedos y las cuerdas de sangre siguieron como un látigo. Jin esquivó a los primeros que se aprovecharon de su carne, pero eso fue solo el comienzo. Cuando el joven vampiro cerró la distancia, el número de cuerdas aparentemente se multiplicó y se formaron en una red interconectada, lo que hizo casi imposible que Jin escapara. Cuando se avecinaba la derrota, los ojos de Jin se pusieron rojos como la sangre y, en su mente, parecía que el tiempo se había ralentizado. Pudo ver cada minuto de movimiento de las cuerdas cuando se le acercaban. Cada leve contracción muscular del vampiro femenino que luchó. Y cada flujo intrincado de magia. Se sentía como si hubiera entrado en su propio mundo donde todo estaba bajo su control. Y dentro de ese mundo, surgió un recuerdo distinto. Mejora. Usando los conceptos básicos que había aprendido toda su vida, la mente de Jin tejió un hechizo. Los 4 pasos básicos del uso de la magia fueron recordar un hechizo de memoria, sacar el poder mágico del núcleo, convertir ese poder mágico y convertirlo en el hechizo, y cambiando la realidad con un catalizador. Ese hecho base no cambió, a pesar de que Jin se había convertido en un vampiro. No, ahora que es un verdadero vampiro, Jin no necesitaba preocuparse por el catalizador, ya que su cuerpo mágicamente mejorado actuó como uno solo. Y así, a los 2 segundos del casting, Jin había alterado su realidad. ¡Boom! El cuerpo de Jin brillaba rojo cuando su cuerpo se convirtió en un tanque volador. Con su cuerpo tan duro como el grafito, el joven vampiro arrasó la red de cuerdas de sangre y llegó justo antes que su oponente. Si bien las artes de sangre del vampiro femenino fueron increíbles, su destreza física fue menos espectacular. Si Jin pudiera asestar un golpe sólido, especialmente en su estado mejorado, confiaba en que podría desmantelarla durante al menos medio minuto. Pero, por desgracia, antes de que su golpe pudiera conectarse a su rostro, otro puño lo encontraría. ¡Wosh! El cuerpo de Jin fue arrojado a docenas de metros de distancia y rodado patéticamente sobre el suelo polvoriento. Ese simple acto rompió el cuerpo mágicamente mejorado de Jin y fácilmente rompió algunos tendones. Al mismo tiempo, muchos de sus huesos estaban rotos. Si Jin todavía fuera un humano, ese golpe lo habría obligado a ser hospitalizado durante semanas. Afortunadamente, en el momento en que Jin se puso de pie, comenzó la infame regeneración del vampiro. Maldita sea, y casi te tengo. Jaja. ¿Creías que te facilitaremos vencernos? Todavía eres demasiado joven, chico. Aún así, ¿realmente tuviste que golpearlo tan fuerte? ¿Qué pasa si la señorita joven se entera? Buah, ¿cómo podemos entrenar si tiene miedo de un corte o dos? No tengo razón, Jin. Sí, Jin se quejó en voz baja, pero no se atrevió a expresarlo. Después de todo, fue su decisión aumentar la intensidad del entrenamiento. Si se quejara ahora, el joven sería visto como nada más que un debilucho y un abandono. Vamos de nuevo. Después de curar todas sus heridas, Jin se enfrentó a sus 2 entrenadores y heroicamente pidió una ronda más. Por desgracia, antes de que pudieran comenzar su paliza unilateral, una voz gritó desde la entrada de los campos de entrenamiento. No, nos detendremos por hoy. HMMM. Jin miró por encima del hombro y vio a Bariel e Irina caminando. El mayordomo experimentado tenía una mirada neutral en su rostro, todo mientras sostenía un libro en su mano. Por otro lado, Irina no tenía un aspecto tan cordial. Cuando vio el estado en que estaba Jin, sus fosas nasales se encendieron y sus pupilas comenzaron a sangrar de rojo. Huelga decir que Irina estaba furiosa porque los 2 sirvientes de sangre se atrevieron a lastimar a su amado hermano. Si fuera por ella, habría desollado vivos a esos 2 mestizos y se los habría servido a su hermano como tributo. Pero desafortunadamente, eso no era lo que Jin deseaba. Irina, Bariela, has venido. Hermano. ¿Estás bien? Sí, Jin tomó la toalla de la mano de Irina y le limpió suavemente la sangre y el sudor de la cara. En realidad me siento bastante bien. Me las arreglé para encontrar una manera de golpearlos a ambos hoy. No es mucho, pero en unos días más, debería poder lanzar algunos golpes sobre ellos. Jaja, tienes algo de esperma, chico.
El vampiro más grande golpeó el hombro de Jin en broma, solo para atraer la ira del vampiro enojado de pelo blanco. Quiero decir, sí. Sigan con el buen trabajo. Gracias. Jin quería castigar a Irina por asustar a sus entrenadores, pero finalmente supo que ella solo estaba preocupada por él. Además, tenía otros problemas en su plato. Bariel, ¿por qué detuviste mi entrenamiento? Todavía tenemos algo de tiempo antes del anochecer, ¿verdad? No, no es eso. El viejo vampiro sacudió la cabeza y sonrió con una sonrisa gentil. Luego, levantó el libro en su mano y simplemente dijo la única oración que Jin había deseado escuchar por mucho tiempo. Es hora de despertar a tu aspecto del vampiro, Jin. ¿Mi aspecto vampiro? ¿Ya es hora? Mi mandíbula cayó mientras miraba directamente al apuesto mayordomo cuyas palabras parecían no tener falsedades. Si mi memoria me sirve bien, Bariel dijo que tomaría al menos un mes o dos antes de que mi cuerpo creciera completamente a su tamaño real. Apenas habían pasado 2 semanas desde que comencé mi entrenamiento y el hombre dijo que ya era hora. Sí, Bariel respondió concisamente. Hemos estado monitoreando su crecimiento, y usted se ha estancado desde hace una semana. Además, tu alma se ha vuelto mucho más estable. De hecho, se siente un poco demasiado estable para alguien con el alma de otra persona que reside en ti. Entonces, en lugar de esperar, decidimos impulsar el ritual. Ya veo, como mencionó Bariel, terminé mi crecimiento físico hace aproximadamente una semana. De un niño escuálido que apenas medía a 1,7 metros, ahora era un hombre adulto, de pie a 1,99 metros. Tenía músculos abultados, aunque no en la medida de mi tanque de padre, y una cara completamente cincelada que solo se vería en las estrellas de cine. Mis piernas eran más largas, mi abdomen mostraba 8 paquetes distintos y me sentía mucho más robusto. A decir verdad, parecía que me había transformado en una persona totalmente diferente. Sin embargo, todavía era sin lugar a dudas yo. Y quedó claro como el cristal mientras entrenaba diligentemente bajo la tutela de Bariel, mis padres y mis 2 compañeros de entrenamiento. Mejoré a un ritmo rápido, no porque tuviera una constitución especial ni nada, pero porque sabía muy bien cómo integrar el conocimiento que había obtenido como humano a mi nueva existencia de vampiros. ¿Cómo se hará? Bastante simple, en realidad. A menudo lo hacemos con niños, por lo que no hay riesgo de dolor o lesiones. Bariel abrió el libro que había estado protegiendo y dejó caer una gota de sangre en las páginas. Un torrente de sangre y tinta brotó de las páginas abiertas y comenzó a pintar el piso en un símbolo único casi al instante. Con su trabajo realizado, el mayordomo suave cerró el libro y lo arrojó a un lado. Entra en este círculo y canaliza tu poder mágico a través de él. A partir de ahí, el círculo ritual lo guiará y sabrá intuitivamente qué hacer. ¿Es así de simple? Miré a Irina, con la esperanza de obtener algunas ideas adicionales sobre lo que podría ocurrir. Afortunadamente, Irina me dio una cálida sonrisa y dijo: No pasará nada, hermano. Es un ritual que se ha llevado a cabo innumerables veces. Estarás a salvo. Muy bien, entonces, todas mis dudas se habían evaporado en ese mismo momento. Como Irina había garantizado su seguridad, no había necesidad de dudar más. Respirando profundamente, descansé mis hombros y caminé con confianza hacia el círculo pintado en el suelo. Y dio un paso hacia mi destino.